danza chilena, realizadores chilenos, talentos chilenos, sobre una obra con la danza como centro principal en la conversación en Detrás de las Máscaras de hoy. Como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. Se estrena el jueves 22 de julio de nuestro presente año, el 2022, en el GAM. Tiene un título bien sugerente, tiene un título que nos va a convocar a reflexionar, pero también a activarnos, a revisar tal vez nuestras conductas. Eso lo vamos a ver cuando conversemos con nuestros invitados que ya están junto a nosotros. El título de esta producción, que se estrena, como digo, el viernes 22 de julio en la Sala GAM, se titula Catarsis Inmersiva. Catarsis Inmersiva es el título de esta producción de danza contemporánea de la compañía Seudónimo, compañía de arte contemporáneo. Así se titula, se define, se nombra, se menciona, se automenciona este grupo integrado por los dos invitados, dirigido por nuestros dos invitados, que los presento de inmediato. Ninoska Soto, coreógrafa, por supuesto, codirectora, junto a Gabriel Miranda, músico, compositor, codirector, por supuesto, también, de Catarsis Inmersiva. Un título que desde un comienzo, cuando me llegó la primera información de este montaje, de esta propuesta, me sugirió un poco terrible, ¿eh? O sea, nos remite a la cultura griega, pero al mismo tiempo es una palabra que se usa, no digo habitualmente, pero se usa cuando se habla de fútbol. Las grandes masas participan en un espectáculo así grandioso, en situaciones límites muchas veces. ¿Cómo se percibe, cómo se concibe por parte de usted este concepto y cómo se aplica, por supuesto, en esta producción? Ninoska, Gabriel tiene la palabra. Hola, buenas tardes, Leopoldo. Bueno, es inevitable esa vinculación que surge directamente con la palabra catarsis, que si nos vamos al significado, a la etimología, nos habla de sanación. Ese es lo que significa concretamente: expiación, sanación, liberación. Y la cultura griega utilizaba el arte muchas veces para evocar esta sanación cultural, digamos, frente a las diversas problemáticas que podría tener la sociedad. Entonces la sociedad se veía reflejada ahí frente al héroe que sufría y en ese suceso ocurría la catarsis al enfrentarse a la tragedia que vivían estos personajes. Entonces hay varios aspectos que desde ese lugar nos interesan bastante. Por un lado, como la idea de sanar desde el arte, de renovar los afectos desde la cultura, es algo como que a nosotros como hacedores del arte nos hace profundamente sentido. Es como casi una vocación, es como el aporte social que hacemos, lo hacemos desde el arte y es lo que nos enfocamos. Pero también nos interesa ese punto de encuentro con el momento trágico, por decirlo así. Ese momento de dificultad, ese momento de encuentro con el dolor y lo que ocurre ahí. Eso es lo que llamamos catarsis, más allá de que si en el teatro o en la forma griega tenía que ver con esta pasividad del espectador, de ver cómo ocurría.
Lo que nos interesa es ese momento de encuentro con el suceso trágico y cómo eso nos transforma, cómo eso nos renueva las energías inevitablemente. Claro, porque tiene que ver con la experiencia de uno en el vivir, como tan solamente en el estar acá. Es inevitable que hayan tragedias en la vida de todo ser humano, acontecimientos, tanto colectivos como individuales. Y cuando aparecen estas grandes tragedias, pequeñas tragedias, micro tragedias o diversas, porque puede ser como muy grande el abanico de posibilidades de este concepto, como uno como persona es traspasado por esto y continúa y percibe y experiencia estas situaciones que de alguna manera te van modificando, te van haciendo reflexionar y cómo desde ahí continuamos, a pesar de lo complejo que pueda ser. O sea, no es solamente una experiencia pasiva, como decía bien Gabriel. Ustedes quieren buscar en el momento del espectáculo, con rasgos performáticos, ¿cierto? Que el público se convierta, o sea, participe directamente como parte de esa experiencia en el momento, no solamente como desahogo, una renovación en el momento, no solamente como una liberación de las pasiones, de las emociones. Claro, o sea, y también la segunda parte del nombre también de la propuesta evoca eso, que es la inmersión, o sea, estar y ser parte de este rito, de este espectáculo que hemos generado. Claro, un poco el espectador viene a vivenciar, viene como a ser parte de este ritual en el cual los cuerpos se ofrendan ahí en ese espacio en donde derrochan energía, derrochan voluntad, derrochan cuerpo, ganas, vida, derrochan experiencia, y eso moviliza todo el tiempo, el espacio al espectador. Para nosotros un poco tiene que ver con eso, con que el espectador viene a como situarse, a ver cómo sucede todo esto, este acontecimiento, pero al mismo tiempo también se deja traspasar para también ellos devolver esa energía y de alguna manera ahí se genera un ciclo, una conmemoración, un ritual entre todos. Claro. Para entenderlo. Claro. Lo trágico como que nos gusta mucho al ser humano, digamos, individualmente. Estamos, si uno mira la cultura occidental y cristiana, ¿cierto? Está basada en el dolor, ¿cierto? Y hay posiciones dentro del pensamiento cristiano que se basan en el dolor como única forma de ser uno con el Dios cristiano, el dolor cristiano. Ustedes también afirman, junto con afrontar la tragedia, que una tragedia cotidiana puede ser, no es solamente las grandes tragedias, ¿cierto? Heroicas, como le llaman, épicas, ¿cierto? Sino que la tragedia cotidiana buscan afirmar también la vida, es decir, no solamente reconocer las razones de la tragedia o los momentos trágicos, sino que una forma de vivir y superar, David. Claro, también el pensamiento trágico, la perspectiva trágica tiene que ver con saber o tomar conocimiento de que no tenemos el control de todas las cosas de nuestra vida y de que hay algo siempre que nos mueve y que estamos a merced de aquello. Y esa situación podemos verla, o sea, sin ir más allá, como en la vida misma, como ciclo, cómo se articula entre vida y muerte como un ciclo, ¿no? Y como eso también nos genera un dolor y es algo constante que sabemos que vamos a vivir y que más allá de que lo nombremos y que hablemos, es una experiencia que se encarna, es una experiencia que se vive de primera fuente, que es difícil transmitir, como sin empatizar directamente con ella, porque es necesariamente la gente la va a vivir y se vive. Y saber eso
y vivir con ese conocimiento y ir, a pesar de aquello, ir por decirlo, ir a la guerra, ir a la batalla, ir a la vida, ocupando como metáfora, la batalla como metáfora de la vida, es el momento de la catarsis, o sea, saber que nuestro destino es trágico, que vivimos en momentos trágicos. Convulsos. Como el actual, o sea, en medio de toda esta incertidumbre económica, etcétera. Pese a aquello, eso no debiese reprimir la vida, sino debiese generarnos los insumos para poder resistir e insistir en aquello. Claro, y eso se busca a través de la música, a través de con algunas características, que vamos a conversar, por supuesto, sobre eso, pero principalmente, principalmente, para no minimizar o creer que es más importante la música o la luz, ¿cierto?, la iluminación, a través de los cuerpos, del elenco de bailarines. ¿Es central en esta producción? Intentamos nosotros de alguna manera que cada uno de los elementos sean como el centro de todo, es como el todo puesto en sí. Entonces, tanto los cuerpos como la iluminación, como la música, como también lo que nosotros vamos como diciendo en ideas, en conceptos, intentar evocar lo mejor posible nuestra ruta, ¿no? Nuestro destino, lo que queremos transmitir. Pero bien ellos son el vínculo, digo, en carne, claro. Más como empatizante con el espectador, porque finalmente uno es cuerpo mirando la escena y siendo paisaje también del otro que está ahí, y al mismo tiempo ellos transmiten toda esta energía y están entregados a la vida que es esos 45 minutos de obra en donde ellos se desgastan y se purifican y se entregan al vivir y al derrochar esa energía, al morir en escena y volver a renacer. Entonces, sí son muy importantes, tanto así como todo lo que constituye la puesta en escena, cada una de las acciones. Claro, y eso tiene que ver un poco con nuestras formas de hacer, como con esta idea de la transdisciplina, donde las distintas disciplinas que convergen aquí en lo que trabajamos se estimulan y se retroalimentan constantemente. Claro, un poco también podríamos decir que este círculo que es la puesta en escena, la escenografía de la propuesta, también simboliza esa unidad de los elementos, ¿no? Claro, tanto así como el espectador que contiene todo lo que está ahí en la escena también, como una gran contenedor de todo esto que está aconteciendo ahí. Vamos a conversar en detalle después la relación, por decirlo así, de la escenografía, la instalación escenográfica, la ubicación del espectador, que son pocos espectadores por cada función, 36 espectadores. Vamos a conversar en detalle eso porque es un elemento especial. Pero volvamos nuevamente a la parte filosófica, por decirlo así. Es la catarsis diaria, es la catarsis de todos los días. Sí. Es la catarsis, en general, la convocatoria que hacen como convocatoria para la vida. Lo inmersivo es la forma, y cierto, como ustedes quieren proyectar en escena y transmitir y participar junto con el espectador. Pero la catarsis es del día a día. Claro, partimos desde ese entendimiento, o desde ese lugar. Entender que estamos constantemente pasando y viviendo distintos tipos de catarsis. Hay catarsis, y que nacen o que suceden a partir de tragedias, de micro tragedias, grandes tragedias más espirituales, emocionales, mentales, tragedias naturales, económicas, como individuales, colectivas. Claro, y es parte también de lo que nos gusta hacer, como llevar los conceptos a estirarlo y llevarlo a la mayor cantidad de lugares que posible. O sea, pensar en las catarsis personales, particulares, diarias, como de esas dificultades que tenemos día a día, como también a las sociales, ya también, políticas también, cómo sanamos como sociedad y cómo buscamos la salida a las problemáticas. Un poco eso tiene que ver con la actitud
con que enfrentamos la vida un poco, porque sabemos que hay adversidad y que no va a ser, y que el camino va a ser cuesta arriba. Entonces, eso no significa que no hay que recorrer el camino, sino que todo lo contrario, hay que hacerlo. Hay que hacerlo con que más requiere un ímpetu. conjunto, por tanto, de estímulo y de fuerzas que se tienen que aportar también individual y colectivamente. Estamos conversando entonces catarsis inmersiva con Gabriel Miranda, codirector, y con Ninosca Soto, codirectora de una producción. Sobre la puesta en escena y los detalles de la puesta en escena vamos a conversar en unos segundos más. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Estamos conversando con los codirectores de la compañía Seudónimo, que el viernes 22 estrena en el GAM la obra de danza contemporánea, que tiene también un elemento teatral, evidentemente, titulada Catarsis Inmersiva, aquí detrás de las máscaras en Bio Bio TV. Decíamos entonces, Gabriel Ninosca, que todo lo que se piensa, todo lo que se reflexiona, todo lo que se desea, todo lo que se planifica, tiene una prueba, que es la puesta en escena, cómo se ve sobre el escenario. Conversemos un poquito de eso, también tiene elementos innovadores y distintos. El círculo, tú lo mencionabas anteriormente, es una instalación, un espacio escenográfico, por decirlo así, circular, por lo tanto hay una circunferencia, cómo cabe el espectador ahí. Bueno, hemos diseñado este espacio, una instalación lumínico-sonora, circular, en la cual el público va a estar inmerso entre el sonido y la luz. El sonido, un sistema octafónico que hemos diseñado, va a ser como la circunferencia que contiene, luego viene la circunferencia donde está el público, que son 36 personas, que el número responde a esta necesidad de brindarle al espectador esta experiencia de inmersión, y frente a ellos están todo el sistema lumínico controlado que hemos diseñado, sistemas de software y hardware que hemos desarrollado para la propuesta. Bueno, eso tiene muchas implicancias y connotaciones. Podríamos partir quizás de pronto por los elementos simbólicos que allí subyacen, partiendo por el círculo, por la decisión de generar una propuesta circular o un espacio escénico, disponer un espacio escénico circular. Un poco nos evoca la idea de unidad y de absoluto en todas las esferas que componen en lo humano y lo cósmico también. O sea, un poco es una idea panteísta, por decirlo así, donde también, y de ahí responde el nombre de la propuesta de catarsis inmersiva, de la inmersión, de estar inmerso ya, en este círculo, pero también este círculo simboliza la existencia, simboliza todo, o sea, me recuerdo en este momento a Borges citando a Pascal, que se refiere a la naturaleza como una esfera, que su centro, que su circunferencia está en todas partes, y
No, que su circunferencia no es ninguna y su centro está en todas partes. O sea, es casi como una idea de Dios, es como todo lo que compone el cosmos completo. Entonces, significa que estamos inmersos en la vida también. Un poco más allá también de estar inmersos en esta instalación. Esta es un poco la metáfora de este mundo, un poco de este mundo y de todo lo que puede existir en un plano desde el centro que se expande en todas las direcciones. Claro, y hacia adentro y hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo. Claro. Cómo todas esas capas se relacionan y están ahí siendo en ese tiempo y espacio. Claro. Bueno, esa es la parte, el espacio escenográfico, ¿cierto? Claro. Un círculo, el público, por las imágenes que veíamos ahí, hay la iluminación va... ¿cómo le podemos Son llamar? barras LED. Con barras LED, ¿sí? ¿Cuántas son? Son muchas. Son 40 barras LED y otros elementos lumínicos que también hemos puesto ahí complementando, todo controlado desde un sistema centralizado donde se controla sonido e iluminación, por lo que hay muchos elementos de sincronía entre el sonido y la iluminación. Un poco también desde lo técnico estamos pensando como en espacializar la experiencia. ¿Qué significa esto? Que se agudiza como la diferencia de la perspectiva de la persona que está en el lado norte del círculo al lado sur. O sea que hay un sonido que circula, por decirlo así, de parlante, y entonces hay también un movimiento y una danza del sonido y de la luz. Y de la luz, Eso mismo ocurre también con el sistema lumínico. Cada una de las barras se encienden independiente, entonces hay muchos juegos lumínicos y efectos que hacemos para generar esta experiencia de espacializar, que tiene esa idea de recalcar que el punto desde donde estamos es súper único respecto a lo que está aconteciendo ahí. Claro, cada una de esas barras LED equivalen como a puertas de entrada o ventanas de entrada. Claro. Sí, son como nuestros portales. Sí, nuestros portales, sí. Hacia adentro y hacia afuera, y es donde se ubica también cada espectador. El espectador se ubica entre cada tira LED, o sea, entre dos tiras, dos barras LED. Claro. Entre está un poquito atrás de las dos barras LED. Entonces, un poco son los portales para nosotros. Y los bailarines también. Los bailarines tienen, hay algunas salidas y entradas de ellos, y que también ocupan 4 portales. O sea, hay una danza sonora, una danza lumínica y una danza de los cuerpos. Sí. Claro, principalmente también, o bueno, no sé si principalmente, pero en gran parte y con gran relevancia vemos como... No sé, podemos ocupar varias metáforas, ya que un círculo es un sol, por ejemplo, y los cuerpos son la energía, la fisión nuclear ocurriendo en el centro, o son el núcleo del átomo también, y el espectador son su capa exterior, por decirlo. Es una experiencia tecnológica también, en ese sentido. Claro, o sea, nos valemos de diversas herramientas para poder concretar lo imaginario finalmente. O sea, un poco, primero surge como ya queremos brindar un espacio donde sea muy particular la experiencia del espectador, donde se generar esta espacialización, y ahí comenzamos a investigar sobre qué herramientas son un poco más las propicias, y en ese sentido nos interesa bastante trabajar con generar nosotros mismos los sistemas, claro. Generar los hardware, trabajar con código abierto, programar y adaptar finalmente la herramienta a las necesidades que tenemos creativamente. Ahora, Oscar, los cuerpos del elenco, el elenco corporal, digamos, va a estar bailando, danzando, junto con estos elementos de iluminación y sonoro. Pero la preponderancia parece que va a ser el rock. Después vamos a conversar un poco con el compositor rock sobre eso. Sí, la energía del rock nos gusta bastante. La energía que contiene el rock, digo, como a nivel de cuerpo. Esa insistencia y resistencia que tienen los cuerpos en el hacer. Cómo se movilizan, qué es lo que entregan, cómo lo entregan, cómo se derrocha la energía ahí en ese espacio. Con ello hemos trabajado bastante eso,
la resistencia sobre todo, como insistir en una idea, en un concepto, en un movimiento, se agota, cómo se renueva ahí mismo, en ese espacio. También hemos trabajado el gesto como parte también y el gesto como el gesto facial, como un gesto también universal que pueda ser entendido por cualquier espectador. Como parte de un lenguaje. Como parte de un lenguaje que bien sí aflorece desde lo facial, pero siempre está tocado por el todo. Claro. Porque nace desde el empuje de los pies, desde el centro, ¿sí? Como tiene que ver mucho como con ese empoderamiento del cuerpo en escena, en ese fuego interno. Cómo compartimos nuestro fuego interno y nuestra catarsis al otro. Correcto. Ahí los 5 performances. Y Gabriel, antes de terminar, el rock, que siempre sigue dando vueltas y no muere. Yo conozco una persona ahí que dice, no, el rock es inmortal, dice. Incombustible. Incombustible, sí. Incombustible. ¿Vas a estar tocando, a ver música en vivo también? ¿Incluye eso? Porque tú además eres músico e intérprete de musical instrumental, digamos. Sí, hemos utilizado muchas herramientas que tenemos a nuestra disposición, entre ellas esa posibilidad de tocar, de generar, de dialogar en vivo. También traemos seteados y vienen compuestos otros sonidos. Hay una amalgama también entre el rock, que tiene una fuerte presencia dentro del montaje, pero también hay hartos elementos de la música electrónica y electroacústica, que lo vuelven un poco más experimental, un poco desde esa como perspectiva estética. Bueno, desde el rock, como decía Ninochka, nos interesa esa energía que transmite, esa fuerza, esa como violencia quizás también, esa agresividad, esa fuerza, sí. esa fuerza, esa máquina que aparece en el rock, se nos hizo súper coherente con lo que estábamos trabajando, que era como la catarsis vista en los cuerpos. La catarsis en el sentido de seguir adelante y los cuerpos siguen hasta que se agotan y cuando llegan a ese punto siguen adelante. Claro. O sea, incombustible como el rock, dices tú, es la vida. Es la vida. Bueno, y con esas ganas de vivir también. Catarsis Inversiva, entonces, va a bajar todo el público de Vivo TV invitado. Se estrena a partir del viernes 22, si no me equivoco, ¿cierto? 19:30 en el GAM. Sí. Hay puro que ir. Sí, son 12 funciones de jueves a domingo, las próximas 3 semanas. Esta semana comenzamos, ya está todo listo y dispuesto, así que solo extender la invitación a que vayan, conozcan el montaje, se impregnen de la fuerza y energía vital de los performers ahí que lo dan todo en escena, todo y más, y también de todo de toda esta construcción que hemos generado y dispuesto para vivir esta catarsis colectivamente. Claro. Además que con un elenco de danza integrado por Carmen Gloria Venegas, Ale Miller, José Urrea, Jorge Olivera y Javier Muñoz. Sí, ellos son los 5 protagonistas, los intérpretes en este círculo abrasivo. No sé, vamos a ver cuando vayamos al GAM. Que vaya muy bien, ¿cierto? Muchas gracias. Y por supuesto ya estaremos experimentando y experienciando esta catarsis inmersiva, que no deja de conmover, ¿eh? Esperamos conmover. En escena. Muchas gracias, Leopoldo, por la invitación. Muchas gracias. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio TV. Vaya al teatro, vaya a ver danza.